Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos que desarrollar el tema de estequiometría. En este tema hay que ver las relaciones matemáticas, vamos a operar, vamos a determinar cantidades de los reactantes y los productos. Por ejemplo, por acá yo tengo la unidad de la cantidad de sustancia. Presta atención, mira, acá yo tengo el mol. ¿Qué cosa es una mol? Una mol es la unidad de la cantidad de sustancia, pero una mol también representa 6,02 por 10 a la 23. Es una cantidad. Yo puedo decir 6,02 por 10 a la 23 átomos, y eso es una mol de átomos. Yo puedo decir 6,02 por 10 a la 23 moléculas, y eso sería una mol de moléculas. Yo puedo decir 6,02 por 10 a la 23 cationes, y eso significaría una mol de cationes. O 6,02 por 10 a la 23 electrones, y eso es una mol de electrones. Entonces, mol representa una cantidad también. Vamos a entender qué significa aquí una mol de agua. Mira, ¿qué significa una mol de agua? En una mol de agua yo puedo observar que hay 2 átomos de hidrógeno. 2 átomos de hidrógeno por cada molécula. Entonces yo podría hacer lo siguiente. 2 por 1, 2. Entonces tengo 2 moles de átomos de hidrógeno. Eso es lo que yo tendría. Para el oxígeno, mira, hay 1 nada más. Ponemos por acá un átomo de oxígeno. Podremos multiplicar 1 por 1. Eso me da 1. Una mol de átomos de oxígeno. Si hablamos de masa, una mol de agua representa 18 gramos. Eso es lo que representa una mol de agua, 18 gramos. Por acá, mira, profesor, ¿cómo llegó a ese 18? Ah, el peso atómico del oxígeno es 16. El hidrógeno, su peso atómico es 1. 1 por 2, 2, más 16 me da 18. Entonces vamos a ver algunos pesos atómicos. Pesos atómicos que tú debes conocer. Mira, debes recordar el chon. Acuérdate, chon. ¿A quién tenemos ahí? Al carbono. Su peso atómico es 12. Ahí está, peso atómico del carbono, 2. El hidrógeno, su peso atómico es 1. El oxígeno, su peso atómico es 16. El nitrógeno, su peso atómico es 14. Entonces ahí tenemos, mira, peso atómico del carbono, 12. Peso atómico del hidrógeno, 1. Peso atómico del oxígeno, 16. Peso atómico del nitrógeno, 14. Eso tienes que saberlo sí o sí. Adicionalmente tenemos otros elementos como el azufre. Su peso atómico del azufre es 32. Del hierro, 56. Del calcio, 40. Del sodio, 23. Ahí tenemos algunos pesos atómicos. Ahora, cuando se tiene una molécula o un compuesto, vamos a hablar del peso molecular. Acá tenemos el agua, es un compuesto. Entonces vamos a determinar cuánto es el peso molecular del agua. El oxígeno tiene un peso atómico de 16, ya lo hemos visto, el oxígeno es 16. Acá tenemos el hidrógeno, su peso atómico es 1. Pero como son 2 átomos, sería 2 por 1, 2. Más el oxígeno que es 16, ¿cuánto me da? 18. Entonces esto sería igual a 18. Ese sería el peso molecular del agua. Acá tenemos otra molécula, el amoníaco. El nitrógeno, ¿cuál es su peso atómico del nitrógeno? 14. 14. Acá está, mira. Nitrógeno, peso atómico 14. El hidrógeno es 1. 1, pero son 3. 1 por 3, 3. Más 14 que está acá, 17. Entonces, el peso molecular del amoníaco es 17. Acá tenemos la molécula del ácido sulfúrico. Entonces, hay que calcular cuánto pesa. El hidrógeno es 1, pero como son 2, 1 por 2, 2. Ahí está. Más el azufre. ¿Cuánto pesaba el azufre? 32. Su peso atómico es 32. Más el oxígeno, 16. Pero son 4, ¿no? 16 por 4, 64. Ahí está. Sumando te va a dar 90 y 98. Importante, la molécula del ácido sulfúrico es una de las moléculas más importantes en química inorgánica. Tienes que saberlo. Su peso molecular es 98. Acá tenemos el hidróxido de sodio. A él le podemos decir que tiene un peso fórmula, PF. Entonces, peso fórmula. Esta es una fórmula, mira. NaOH es una fórmula. Yo puedo calcular su peso. Peso fórmula. El sodio, ¿cuánto es su peso? 23. El oxígeno, 16. El hidrógeno, 1. ¿Cuánto me da esa suma? 40. Entonces, el hidróxido de sodio tiene un peso fórmula de 40. Ahí está, 40 tiene el peso fórmula.
Muy bien. Entonces ya hemos aprendido a calcular los pesos atómicos y pesos moleculares o pesos fórmulas. ¿Para qué me va a servir eso? Eso me va a ayudar en las fórmulas. Mira, acá están las fórmulas. Cuando yo tengo átomos, ¿no? Yo quiero calcular el número de moles, N. Entonces, el número de moles, ¿no? Va a ser igual a la masa de la sustancia sobre su peso atómico. Y así calculo el número de moles. Supongamos que yo tengo 80 gramos de calcio, 80, entonces ese 80 va acá, yo lo puedo pesar en una balanza. Entonces peso 80 gramos de calcio y quiero saber cuántas moles tiene. Para eso debo saber su peso atómico del calcio. ¿Y cuánto es el peso atómico del calcio? 40. 80 entre 40 me da 2. Tengo 2 moles de calcio. Profesor, ¿y si quiero saber cuántos átomos hay? Como ya calculaste el número de moles que vale 2, N vale 2, entonces este denominador, 6,02 por 10 a la 23, que está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Y estaría calculando la cantidad de átomos que hay en 2 moles de calcio. ¿Cuánto sería? Sería 2 por 6, 12 por 10 a la 23. Esa sería la cantidad de átomos de calcio que hay. Muy bien, ahí tenemos la fórmula. Pero ¿qué pasa si es un compuesto? Tú dices, profesor, un compuesto. Allá, para un compuesto, caso de moléculas, por ejemplo, el número de moles sería igual a la masa sobre su peso molecular. Yo puedo pesar agua. Por ejemplo, se me ocurre pesar 36 gramos de agua. La masa de agua son 36. El agua, ¿cuánto pesa? Le hemos calculado. El agua pesa 18. Entonces sería 36 entre 18, 2. Tenemos 2 moles de agua. Ahora, tú me preguntarás, profe, 2 moles de agua. ¿Y cuántas moléculas hay en 2 moles de agua? Acá coloco 2, ¿no? Y acá 6,02 por 10 a la 23. El que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y sería 2 por 6 por 10 a la 23. Sería 12 por 10 a la 23. Esa sería la cantidad de moléculas que tenemos de agua. Estas fórmulas nos van a ayudar a resolver los problemas. Tenemos que repasar y practicar estas fórmulas. Pues, ¿no? Vamos a aplicarlo ahora a moles. Aquí mira, si yo tengo 2 moles de agua, ¿qué significa eso? 2 moles de agua en masa, ¿qué representaría? La masa sería igual a 2 multiplicado, este 2 de acá, multiplicado por lo que pesa el agua. ¿Y cuánto pesaba el agua? 18. 2 por 18, 36. Tenemos 36 gramos. 36 gramos de agua, mira. ¿Qué hemos hecho? Hemos multiplicado el número de moles, que es 2, por el peso de esta molécula, ¿no? Su peso molecular, que es 18. 2 por 18, 36. Por acá, mira, 3 moles de hidróxido de sodio. Se multiplica 3 por lo que pesa el hidróxido de sodio. ¿Y cuánto pesaba el hidróxido de sodio? 40. Entonces sería 3 por 40. Eso es igual a 120 gramos. Mira, ya aplicamos, ¿no?, las moles. Eso es importantísimo, tenemos que practicar eso. Otra terminología que nosotros vamos a encontrar va a ser esta, mira, fórmula molecular o fórmula empírica. Por ejemplo, tenemos la glucosa. La glucosa es C6H12O6, ahí está. Tenemos al octeno, C8H16, o al amoníaco, NH3. Ahí tenemos 3 moléculas. La fórmula molecular, como podemos observar, es C6H12O6, pero todos ellos tienen un factor. Yo le puedo sacar aquí sexta, sexta y sexta. Si yo le saco sexta a los 3, ¿cuánto va a quedar? A ver, dime, sexta de 6, 1. Entonces sería aquí carbono 1. Sexta de 12, 2. Ahí está. Sexta de 6, 1. Mira, a esto, a la forma simplificada de la fórmula molecular, se le va a conocer con el nombre de fórmula empírica. Entonces, cuando en un problema te digan fórmula empírica, te están pidiendo la fórmula simplificada, la mínima expresión de una fórmula. Ahora, lo hemos simplificado con un factor de 6. A eso se le va a llamar la constante K. Entonces, nuestra constante K aquí vale 6, porque lo hemos simplificado sexta, pues, ¿no? Acá tenemos el octeno, mira. El octeno es C8H16. ¿Qué factor le puedo sacar ahí?
octava, pues, ¿no? Octava. Octava de 8, 1. Sería carbono 1. Octava de 16, 2. Listo. C1H2. Esto es la fórmula empírica para esta fórmula molecular. El factor de simplificación ha sido 8. Ahí está. La constante K. Acá tenemos el amoníaco, NH3. ¿Qué factor tiene? ¿Tiene mitad? No. ¿Tercia? Tampoco. ¿Quinta? Menos. Como puede ver, no puedo simplificar. Entonces lo coloco igual. NH3. El factor de simplificación va a ser 1. 1 por 3, 3. 1 por 1, 1. Ahí está. Entonces para el amoníaco es la misma molécula. Entonces la fórmula molecular y la fórmula empírica para el amoníaco es la misma. Porque su factor o su constante es 1. Muy bien. Ya tenemos la fórmula molecular, la fórmula empírica, la constante K. Profesor, en las preguntas, ¿qué me van a dar de dato? ¿Me van a dar de dato la fórmula molecular? No, no es dato. La fórmula empírica tampoco es dato. La constante K tampoco. Ninguno de los tres es dato. Tú tienes que hallarlo. Ese es el problema, pues. Hallar a ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a tratar de ver cómo hallar la constante K, que es uno de los parámetros. Por ejemplo, el amoníaco. Ahí tenemos al nitrógeno, míralo. Tiene un peso atómico de 14. El hidrógeno es 1. Como son 3, 1 por 3, 3. Más 14, 17. Entonces acá yo podría decir que él tiene una masa o un peso como 17. Acá está el otro amoníaco. También es 17. ¿Cuánto nos da dividir 17 entre 17? 17 entre 17, eso es 1. Entonces, para determinar la constante K, lo que tú tienes que hacer es dividir el peso fórmula de la fórmula molecular entre el peso fórmula de la fórmula empírica. Y así vas a obtener la constante K. Esa es la forma de hallar la constante K. División de pesos fórmula. ¿De quién? De la fórmula molecular y de la fórmula empírica. Entonces yo divido sus pesos fórmula y tengo la constante K. Muy bien. Profesor, ya hallé la constante K, me falta la fórmula empírica. ¿Cómo se halla la fórmula empírica? Te voy a enseñar un método. Paso número 1. Generalmente en los problemas de fórmula empírica vas a encontrar porcentajes. Así, mira, porcentajes. Por ejemplo, porcentaje de carbono, porcentaje de hidrógeno, porcentaje de oxígeno. Cuando tú veas que tu dato está en porcentaje, debes pasarlo a gramos. Eso es lo que tienes que hacer. Pasar de porcentajes a gramos. Paso número 1. Paso número 2. Paso número 2. Una vez que ya lo tienes en gramos, a eso que has transformado, lo vas a dividir. Así es, vas a dividir entre el PA. Profesor, ¿qué cosa era el PA? ¿Qué cosa es el PA? Es el peso atómico. Paso número 3. En el paso número 3, una vez que ya has dividido, ahora otra vez vas a dividir. Pero vas a dividir entre el menor. El menor de ellos. Y con eso deben salirte números enteros, que sería la relación de átomos, pues, ¿no? Pero profesor, ¿qué pasa si no me sale entero y me sale un decimal? En ese caso utilizas el paso número 4, que sería multiplicar por un número. El mínimo entero posible, de tal forma que ese decimal se vuelva un entero. Profesor, un ejemplo. Vamos a ver en la separata que el problema número 4, ¿no? Ahí tienes tu separata, abre tu separata, problema 4. En el problema 4, ¿no? En el problema 4 es un problema de fórmula empírica. Vamos a ver, saquemos los datos. Nos dicen que el boro tenemos 0,62 gramos. Ahí está. Y de hidrógeno tenemos 0,14 gramos. Ahí está, mira. De boro, 0,62 gramos. De hidrógeno, 0,14 gramos. Y me dicen que el peso fórmula es 50 y ¿cuánto es? 54, pues, ¿no? 54. ¿Sí? 54 es el peso fórmula. Entonces, tengo el peso fórmula que vale 54. Tengo la masa de boro, que es 0,62 gramos, y tengo la masa de hidrógeno, que es 0,14 gramos. Profesor, ¿debo aplicar los 4 pasos? Sí. Paso número 1, transformar de porcentaje a gramos. Ya está en gramos, o sea que ya nos ahorraron el paso número 1, ya se hizo. Paso número 2, dividir entre el peso atómico.
Bueno, ¿cuánto es el peso atómico del boro? Ahí está en tu separata. Mira tu separata. Ahí está el peso atómico del boro. ¿Cuánto es? Dime, ¿cuánto es el peso atómico del boro? Ahí lo tienes, búscalo. Ahí está. El peso atómico del boro es 11, pues, ¿no? 11. Ahí está en tu separata. Entonces, eso tienes que dividir. Peso atómico del hidrógeno es 1. Listo. Entonces, 0,14 entre 1, eso me da 0,14, mira. Ahí está. Y ahora, ¿cuánto será 0,62 entre 11? Hay que dividir. Tienes que operar, pues. ¿Cuánto saldrá? Bueno, de antemano va a salir 0, pues, ¿no? Acá va a ser 0. Coma. ¿Cuánto será esto? A ver. 0, 0. ¿Cuánto salió? Lo dividan, pues, dividan. Tienen que dividir. 0,0. A ver. Sería 5, ¿no? 55. Me queda 7, ¿no? 70. 6 sería, ¿no? 6. Sería 50 a ver. ¿Sí? ¿Bien? 55. Quedó 5 y 2 son 7. 70. 70 sería 66, 6, pues no, 0,56. Está bien, 0,056. Mira, ya dividimos. Entonces hemos cumplido con el paso número 2, que es dividir entre el peso atómico. Ahora pasamos al paso número 3, dividir entre el menor. Claro, ahora hay que elegir quién de los dos es el menor. Entonces observa, mira, de los dos, ¿quién es el menor? Ahí está, vamos a ubicar el menor. ¿Quién es el menor? ¿0,14 o 0,056? El menor es 0,056. Entonces ponemos acá 0,056. Divide a ambos, 0,056. ¿Listo? Al dividir estas dos cantidades me da la unidad 1. Ya tengo la unidad. Al dividir estas dos cantidades me debe de salir un número. ¿Cuánto será eso? A ver, acá sería como 0,140 entre 0,56. ¿2 será? Más de 2 es. 2 sería 112. 12 más 28. 28 más 12, 40. Ajá. Esto va a salir aproximadamente 2,5. ¿Has dividido, no? Tienes que dividir a 0,140 entre 0,056. Eso sale 2,5. Aproximadamente, pues, ¿no? Entonces tenemos aquí 1 y acá tenemos 2,5. Ya está. Hemos cumplido con el paso número 3. El paso número 3 era dividir entre el menor. Pero hay un problema. Acá salió decimal. Y la respuesta acá no puede ser decimal. ¿Sabes por qué? Porque si yo lo dejo como decimal significaría lo siguiente. Que yo tengo 2 átomos de hidrógeno más medio átomo. Yo puedo hablar de 2 átomos y medio. O sea, 2 átomos de hidrógeno y medio átomo de hidrógeno. Claro que no. Los átomos son números enteros. 1 átomo, 2 átomos, 3 átomos. No hay decimales de átomos. Entonces tenemos que convertir este número en un entero. Para eso vamos a multiplicar en ambos lados por una cantidad. El mínimo entero posible, de tal forma que este decimal se vuelva un entero. Muy bien, ¿cuánto sería ese entero? Mínimo entero posible, 2, pues, ¿no? Acá ponemos 2 y acá ponemos 2. Se multiplica el 2 a ambos lados. Entonces, 2,5 por 2, ¿cuánto me da? 5. Y 1 por 2, 2. Entonces, tú no sabías cuántos boros tenías, era X. No sabías cuántos hidrógenos, pero ahora ya lo sabes ya. ¿Cuántos boros tienes? Vas a tener de boro, ponemos por acá, tienes 2 átomos de boro. Y 5 va a representar los átomos de hidrógeno. Ya tienes tu fórmula empírica. Tú dices por acá, mi fórmula empírica es boro 2, hidrógeno 5. Pero el problema no te pide la fórmula empírica, te pide la fórmula molecular. Entonces, para la fórmula molecular tú necesitas la constante K. ¿Y cuánto valdrá K? K era igual al peso fórmula de la fórmula molecular sobre el peso fórmula de la fórmula empírica. En este caso eso es 54 sobre el peso fórmula de la fórmula empírica.
Pero tu fórmula empírica es B2H5. B2, ¿cuánto pesa B2? ¿El boro pesaba cuánto? 11. Pero son 2. 11 por 2. 22. Más el hidrógeno, 5. 5 por 1, 5. Más 22, eso me da 27. ¿Ya está? Entonces, el peso fórmula de la fórmula empírica se coloca en el denominador y el peso fórmula de la fórmula molecular se coloca en el numerador. Divides esto y hallaste tu constante K, vale 2. Muy bien, como ya tienes la constante K, ya puedes hallar tu fórmula molecular. La fórmula molecular va a ser igual a la fórmula empírica, todo esto multiplicado por una constante K. Como K vale 2, entonces, ¿cuál sería? Sería boro 2, hidrógeno 5. Todo esto multiplicado por 2. 2 por 2, 4. 2 por 5, 10. Listo. Esta de acá es tu fórmula molecular. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? ¿Hay clave o no hay clave? Para la pregunta 4. La respuesta es, gracias, la respuesta es la clave A. Ahí tenemos. La primera pregunta, la respuesta sería la clave A. Boro 4, hidrógeno 10. ¿Quedó claro? Hacemos un repaso nuevamente. Entonces, mira por acá, tenemos la fórmula molecular y la fórmula empírica. La fórmula molecular es C6H12O6. Yo le saco sexta y obtengo C1H2O1. ¿Qué cosa es esto? Es la fórmula empírica. ¿Qué es la fórmula empírica? Es la mínima expresión o la forma simplificada de la fórmula molecular, donde va a haber un factor de simplificación, que es la constante K, que en este caso vale 6. Para hallar la fórmula empírica, necesito hallar la constante K. ¿Y cómo se halla K? Dividiendo el peso de esta molécula entre el peso de esta molécula. Divides los pesos fórmula de ellos dos y vas a hallar la constante K. Ahora, la fórmula empírica tampoco te dan de dato, tú tienes que hallarlo. Para hallarlo vas a seguir estos 4 pasos. Paso número 1, si el dato está en porcentajes, lo debes pasar a gramos. Paso número 1. Paso número 2, debes dividir entre el peso atómico. Paso número 3, debes dividir entre el menor. Paso número 4, debes multiplicar por un número. En el problema 4 me dan de dato la masa, 0,62 gramos de boro, dice, pues, ¿no? De hidrógeno 0,14 gramos. Entonces, paso número 1, pasar de porcentaje a gramos, ya está en gramos. El paso 1 ya está hecho. Voy al paso 2, que es dividir entre el peso atómico. El peso atómico del boro es 11. 0,62 entre 11 es lo que tengo que dividir. 0,14 entre 1 es lo que tengo que dividir. Acá me sale 0,14 y acá me sale 0,056. Ahora, paso número 3, dividir entre el menor. De los dos, el menor es 0,056. 0,056 entre 0,056 es 1. Y 0,14 entre 0,056 es 2,5. Ya está, ya tengo los cocientes. Pero no puede salir decimal. ¿Por qué no puede salir decimal? Porque estaría hablando de medio átomo. Y no hay medio átomo. Los átomos son enteros. Entonces, yo debo multiplicar este número, ¿no?, por una cantidad que lo vuelva un entero. El mínimo posible es 2. 2 por 2,5 me da 5. 1 por 2, 2. Este 2 y este 5 representan la cantidad de átomos que tiene el boro en la fórmula empírica. Y el hidrógeno también. Entonces sería boro 2, hidrógeno 5. Bueno, ahora vamos a pasar a los problemas de la separata. Problema número 1. El problema número 1 me dice, de acuerdo al concepto de mol, marque si es verdadero o falso las siguientes afirmaciones. Dice, una mol de átomos de oxígeno, a eso dice, acá dice, una mol de átomos de oxígeno. Tiene una masa de 32 gramos, pero observa, son átomos, no son moléculas. Son átomos. Y el peso atómico del oxígeno es 16. Debería ser 16 gramos. Pero en la separata que han puesto,
32 gramos. Está mal. Eso es falso. ¿Está bien? Eso es falso, pues, ¿no? Claro, una mol de átomo de oxígeno pesaría 16 gramos. Pues estamos hablando del átomo. En la segunda pregunta, en 2 moles de moléculas de oxígeno. Ya, acá tengo 2 moles de moléculas de oxígeno. Ahí sí me están hablando del oxígeno y de la molécula. Entonces, en 2 moles de moléculas de oxígeno, ¿cuántos átomos hay? Bueno, esta molécula está formada por 2 átomos. 2. Y tengo 2 moles, entonces voy a multiplicar 2 por 2. Eso me da 4. En total tengo 4 moles. 4 moles de átomos de oxígeno. Escucha, 4 moles de átomos de oxígeno. Pero en la respuesta me han puesto 10 a la 24. Eso significa que no estoy trabajando con moles directamente, sino por su equivalente. ¿A qué equivalía una mol? Una mol equivalía a 6,02 por 10 a la 23. Redondeando, 6 por 10 a la 23. Entonces, yo reemplazo moles por su equivalente, que es 6 por 10 a la 23. Entonces, vamos a ponerlo por acá. 4 moles, factor de conversión, vamos a decir. Una mol, ¿a cuánto equivale? A 6 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Entonces, mol se va con mol y sería 4 por 6, 24. 24 por 10 a la 23. Pero la comita no está en notación científica, así que debe correr un espacio la comita. Si corre un espacio, esto sería 2,4 por 10 a la 1. Por 10 a la 23 sería 23 más 1. Eso me da 24. Entonces, la cantidad de átomos que tenemos es 2,4 por 10 a la 24. En la separata dice 2,4 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. ¿Es eso? Verdadero. Entonces, la segunda, ¿cómo es? Verdadero. Número 3. Pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta 3? Una mol de moléculas de agua contiene el número de Avogadro de moléculas. Ajá. Me dicen una mol de agua. Me están hablando del agua. Una mol de agua. ¿Qué contiene una mol de agua? Una mol de agua contiene un número de Avogadro, dice. Un número de Avogadro. Eso dice, ¿no? Jóvenes, este mol equivalía también a la cantidad 6,02 por 10 a la 23. Ese número fue determinado por Avogadro. Entonces, Avogadro, ¿no?, determina la cantidad 6,02 por 10 a la 23. Entonces, sí es correcto decir que en una mol de agua yo tengo un número de Avogadro de moléculas de agua. Sí es correcto, es verdadero, por teoría, ¿no? Ahí está, verdadero. Sí es igual. Entonces, la respuesta es falso, verdadero, verdadero. La clave sería falso, verdadero, la D. Entonces, problema número 1, la respuesta sería la D. Entonces, ponemos por acá. Problema 1, la D, la respuesta. Problema número 2. Se tiene 3 moles de ácido sulfúrico, de ácido fosfórico. Este es el ácido fosfórico. Si yo tengo el ácido fosfórico y tengo 3 moles, me piden hallar la masa. ¿Cómo se calculaba la masa? Se calcula multiplicando el número de moles, N es el número de moles, multiplicado por el peso de este compuesto. Ese sería el peso molecular, o el peso fórmula, pues, ¿no? Entonces, la masa sería igual, número de moles, 3. Multiplicado por el peso molecular, bueno, acá tenemos 3, vamos a poner 3, más el fósforo, que es 31, más el oxígeno, que es 16 por 4. Listo. Entonces, ¿cuánto nos daría acá? 3 más 31 más 16 por 4, 64 más 31, 95, más 3, 98. 98 multiplicado por 3, entonces la masa sería igual a 3 por 98. Eso me daría 3 por 8, 24, llevo 2. 3 por 9, 27, más 2, 29. 294 gramos. Listo. Entonces, la masa que hay en 3 moles de ácido sulfúrico, de ácido fosfórico, es 294 gramos. También me están pidiendo el número de
átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno habrían? Mira la fórmula, acá está la fórmula. En esta fórmula, ¿cuántos átomos de hidrógeno observas? Ah, profesor, son 3 átomos de hidrógeno. Entonces, por cada unidad hay 3 átomos. Pero yo tengo 3 moles, sería 3 por 3, 9. Entonces lo que voy a tener es 9 moles de átomos de hidrógeno. Eso es lo que voy a tener, 9 moles de átomos de hidrógeno. ¿Pero a cuánto equivale una mol? La mol equivale a 6 por 10 a la 23. Sería 9 por 6 por 10 a la 23. 9 por 6, 54. Por 10 a la 23. Pero esto no está en notación científica, hay que ponerle notación científica. Eso sería 5,4 por 10 a la 1. 10 a la 1 por 10 a la 23, 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Entonces la respuesta es 5,4 por 10 a la 24. Y de 294 en notación científica sería 2,94 por 10 al cuadrado. La respuesta sería la B. La respuesta sería la B. Para el problema número 2, la respuesta es la B. Ahí está, 2B. Ya está. Muy bien. Pregunta número 3. En la pregunta 3 es una pregunta de composición centesimal. Se tiene esta molécula. Bueno, en este caso esta fórmula. Esta fórmula, ¿no? Esta fórmula está compuesta por 2 átomos de potasio, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Cada uno de ellos va a contribuir con una masa. Por ejemplo, el potasio, su peso atómico es 39. Sería 39 por 2. Su contribución es de 2 por 9, 18. 3 por 2, 6 y 1, 7. 78 sería lo que está poniendo el potasio, ¿no? Esa es su masa. El azufre es 32. El oxígeno es 16, pero son 4, sería 16 por 4. 16 por 4, 64. Y tendría 78, 32, 64. ¿Cuánto me da la suma? Sumemos. 4 más 2, 6. Más 8, 14. 6 más 3, 9. 9 más 8, 17. 174. Entonces nosotros tenemos que todo este compuesto tiene una masa de 174. Yo quiero saber el porcentaje de potasio. Entonces, el porcentaje de potasio, ¿a qué sería igual? Al peso del potasio, que es 78, claro, el potasio es 78, sobre el total, que es 174, multiplicado por el 100 por 100. Operando esto, ¿cuánto sale? Tienes que operar. Opera 78 entre 174 y todo eso por 100. ¿Cuánto sale? Hay que operar. A ver, vamos a dividir. ¿Cuánto saldrá esto? Aproximadamente es un 2, ¿no? 3 no es, se pasa 3, ¿no? Es 2, debe ser un 2 por acá. 2, a ver... o más. Vamos a dividir, me obligas a dividir, tengo que dividir, pues, ¿no? Hay que operar acá, pues, ¿no? Sería, 78 no le contiene, sería 780. Ah, no, sería más de 2. Sería, a ver, ¿cuánto sale esto? Hay que operar, hay que operar. 78 por 100 sería 7.800. Eso dividido entre 174. ¿Cuánto da esto? 5. No se pasa, sería más 800. 4 va a tener que ser acá. 4 por 4, 16, llevo 1. 4 por 7, 28 y 1, 29, llevo 2. 4 por 1, 4 más 2. Uy, ¿qué está pasando acá? 78, 2 ceros con el 174. Sería, a 5 se pasa, a 4. 4 por 4, 16, llevo 1. 4 por 7, 28 y 1, 29, llevo 2.
4 por 1, 4 y 2 son 6. 696. 10 menos 6, 4. 7 menos 9 sería 8. Acá tenemos 6 menos 6, 0. Ya quedó 84. Bajo el cerito, ahí está 840. Acá ¿cuánto sería? 5. 5 por 7, 35. 35. Llevo 3. 5 por 1, 5 y 3, 8. Ya está. 5. 5 por 4, 20. Llevo 2. 5 por 7, 35. Más 2, 37. ¿No? 5 por 1, 5. ¿Y 3 que llevé? 8. Ah, pero 870 se pasó. Entonces, aproximadamente es un 45. ¿Quién tiene porcentaje de potasio? 44 sería, pues, ¿no? Hay dos claves. La C y la D. Entonces, hay que seguir dividiendo nomás, porque está aproximado hasta más decimales. Entonces, vamos a poner acá. Sería 4 otra vez. 4 por 174 va a ser 696. Quedaría aquí 4. Aquí sería 13 menos 9, 4. 7 menos 6, 1. Bajamos otro cerito, ponemos una coma acá, sería 1440. Entre 174 aproximadamente. 8. 8 por 7, 56. Llevo 5. 8 por 1, 8, más 5, 13. Claro, puede ser 8. 8 por 4, 32. Llevo 3. 8 por 7, 56, más 3, 59. Llevo 5. 8 por 1, 8, más 5, 13. Ya está. 10 menos 2, ¿cuánto es eso? 8. 4, 3 menos 9, 13 menos 9, 4, y acá sería 0, 0. Ya está. Aproximadamente 44,8. La C podría ser respuesta. Eso solo sería para el potasio. Faltaría el porcentaje para el azufre. Igualito tenemos que hacerlo. Entonces por acá el porcentaje de potasio es igual a 44,8%. Faltaría ahora el porcentaje para el azufre. Pero como ya nos salió el porcentaje para el potasio, que es 44,8, solo hay una clave con eso. Y esa es la respuesta, la C. Pero de todas maneras hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo para el azufre también. El porcentaje de azufre, ¿a qué sería igual? Sería lo que pesa el azufre, 32. Sobre la masa total, que es 174, multiplicado por el 100 por 100. Entonces, ¿cuánto sería esto? 32 por 100 entre 174. Ya eso te lo dejo para que tú operes, ¿ya? Tú lo operas. Y la respuesta va a ser la C. Entonces, la respuesta es la C. Entonces, en la pregunta número 3 tenemos como respuesta la C. En el problema 2 tenemos la B. En el problema 1, la D. El problema número 4 ya lo hicimos, así que dejamos esto libre acá. El problema número 5. En el problema 5 me están dando de dato el metano. Metano más oxígeno me da CO2 y CO2 más agua. Entonces, metano más oxígeno me da CO2 más agua. Me dan como dato que el metano tenemos 48 gramos de metano. ¿Cuántas moles de agua se están produciendo? ¿Y qué volumen en litros de CO2 a condiciones normales se están produciendo? Entonces, para resolver este problema, lo primero que debo hacer es verificar si la ecuación está balanceada. Acá hay un carbono, mira. Acá hay un carbono. Acá hay 4 hidrógenos. Acá hay 2. Entonces yo debo multiplicar aquí por 2. 2 por 2, 4. Ahora, tenemos 2 oxígenos y 2 oxígenos. 2 más 2 me da 4. Aquí tengo 2. Debo multiplicar por 2. 2 por 2 es 4. Entonces los coeficientes van a ser 1, 2, 1 y 2. Ahí están los coeficientes del balance. Tenemos 48 gramos de metano. Y me piden cuántas moles. Primero vamos a hallar el número de moles. Vamos a transformar estos gramos que observas acá en moles. ¿Cómo se transformaba? Por fórmula. Acuérdate, las fórmulas que nos decía la fórmula. La fórmula nos decía lo siguiente. El número de moles N, ¿a qué era igual?
a la masa de la sustancia sobre su peso molecular. Ahí está. Me han dado de dato la masa de la sustancia, que es 48. Entonces aquí va a ir 48 sobre el peso molecular. Pero ¿cuánto es el peso molecular del metano? El metano es carbono 12, e hidrógeno 1, 1 por 4, 4. 4 más 12, 16. 48 entre 16, ¿cuánto me da eso? 3. Tenemos 3 moles. 3 moles de metano. Entonces, ahora sí, establecemos nuestra ecuación. Tenemos una mol, eso es una mol de metano. Te está produciendo, acá mira, el coeficiente, 2. 2 moles de agua. Entonces, la relación es de 1 es a 2. Una mol de metano que produce 2 moles de agua. Entonces, esa es la relación que vamos a establecer ahí. Muy bien. Ahora, pero el dato del problema era 48 gramos. Yo lo he transformado de 48 gramos ¿a qué? A 3 moles. O sea, de gramos lo he pasado a moles. Ahora, ¿cuántas moles tenemos acá? 3 moles de metano. ¿Cuánto va a producir de agua? X. Esto es una regla de 3 simple. ¿Y cómo se resuelve una regla de 3 simple? Sería X es igual. ¿A qué sería igual X? X va a ser igual a 3 por 2 sobre 1. Se multiplica este 3 por este 2 y lo divides entre este 1. 3 por 2, 6. Sería 6 moles de agua. Eso es lo que se está produciendo. Ya tenemos una respuesta. La respuesta aquí sería 6 moles de agua. Nos faltaría una segunda respuesta, pues, ¿no? Entonces vamos a hacerlo por acá. Me están pidiendo por el CO2, ¿qué volumen de CO2 a condiciones normales se va a producir? Entonces, nuevamente copio mi ecuación, digo, el metano, ¿no?, más el oxígeno me da el CO2 más el agua. Y sus coeficientes son 1, 2, 1 y 2. Aquí el metano lo habíamos convertido de 48 gramos a moles, o sea, me habían dado de dato 3 moles, ¿no? 3 moles. Me están pidiendo qué volumen de CO2 se va a producir. Entonces yo voy a calcular algo, el N, en los moles. ¿Cuántas moles habrán de él? ¿Cuántas moles se están produciendo? X moles, no sabemos. Pero ¿cuál es la relación que hay entre ellos? El metano es como 1, una mol, y lo que se produce de CO2 también es como 1, como una mol. Y nuevamente establezco mi regla de 3 simple. X ¿a qué sería igual? X sería igual a 3 por 1 sobre 1. 3 por 1 sobre 1, eso me da 3 moles de CO2. Listo. Entonces, hemos calculado las moles de CO2 que se están produciendo. Pero el problema no me pide moles de CO2, el problema me está pidiendo volumen a condiciones normales. Le ponemos acá, A, condiciones normales que se cumple. A condiciones normales se cumple que el volumen va a ser igual a 22,4 litros multiplicado por N. Profesor, ¿qué cosa es N? N es el número de moles. Entonces, la respuesta ¿qué va a ser? El número de moles multiplicado por 22,4. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Respuesta. La respuesta sería 22,4 multiplicado por N. Pero ¿cuántas moles tenemos de CO2? Tenemos 3. Entonces sería 3 por 4, 12. Llevo una. 3 por 2, 6 y 1, 7. 3 por 2, 6. 67,2 litros de CO2 a condiciones normales. Esa sería la respuesta. La clave, ¿cuál sería? A ver, vamos a ver. Pregunta número 5. La respuesta va a ser entonces 6 y 6,72. Ajá, acá está. La respuesta es la B. La clave sería la B. Entonces, en el problema número 5, la respuesta es la B. Muy bien.
Hasta ahí hemos avanzado lo que es la parte estequiométrica hasta el problema número 5. Te doy 5 minutos para que intentes y continuamos, ¿ya?
¿no? Si no... Vamos a continuar ahora con el problema número 6. ¿Qué observamos en el problema número 6? Tenemos aquí un compuesto. Cobre, hierro, azufre 2, más 5 oxígenos. Me está dando cobre, más óxido, acá está el óxido, más 4SO2, ¿no? Muy bien. Entonces, en el problema número 6... tenemos eso. Ahora, tenemos aquí un cobre, acá tenemos dos cobres, acá tenemos un hierro, acá tenemos dos hierros. Entonces, acá hay dos hierros y acá hay uno solo, mira. La ecuación falta balancear. Claro, acá hay un hierro, acá hay dos. Acá hay un cobre, acá hay dos cobres. Entonces, esta ecuación falta ponerle un 2 aquí. Ahí está. Colocamos el coeficiente que falta. Entonces ya tenemos dos cobres, dos hierros, 4 azufres. 10 oxígenos. 2 por 1, 2, 4 por 2, 8. 8 más 2, 10. Tenemos 10 oxígenos. Muy bien. La ecuación está balanceada. ¿Qué me dan de dato? Me dicen que tenemos 1835 kilogramos de este mineral, cuya pureza dice que es del 50%. O sea, está 50% puro. La mitad es esto. Y la otra mitad es impurezas. Me están pidiendo cuántos kilogramos de cobre se producen y cuántas moles de dióxido de azufre. Lo primero que vamos a calcular van a ser las moles. ¿Cuántas moles de dióxido de azufre se están produciendo? Pues no. Entonces, para eso, primero vamos a tener que trabajar con este 1835 kilogramos. Decimos, a ver, si 1835 kilogramos es la masa total, es el 100%, y me dicen que el 50% es esto de acá, este compuesto de acá, entonces, ¿cuánto es el 50% de 1835? 50% también es igual a un medio, jóvenes, una fracción. Entonces, un medio de 1835 multiplicamos aquí, multiplicado por un medio. Un medio sería 917,5 kilogramos. Esa es la masa que tenemos de este compuesto. Ahora, si yo quiero calcular el número de moles, debo buscar la relación mol-mol. Debo transformar esta masa en moles. Ahora, acá tengo kilo. Debo eliminar a kilo. Un kilo equivale a 1000. Kilo se va con kilo y tendría 1000, ¿no? Unidades de gramo. Ahora sí, el número de moles sería igual a 917,5 multiplicado por 10 al cubo gramos sobre el peso de este compuesto. Y en tu separata está, observa tu separata, ahí está el peso de ese compuesto. El peso de ese compuesto dice que es 183. Entonces ponemos aquí que eso nos da 183,5. 183,5, porque ahí tienes cobre 63,5, hierro 56 y azufre 32. 32 por 2, 64. Más el cobre que es 63,5 y el hierro que es 56, la suma te da 183,5. Ahí está, mira, 5. Muy bien. Ahora hay que dividir. ¿Cuánto será esta división? Debe ser un valor que se pueda simplificar. Veamos. 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 3, 15, más 2, 17, llevo 1, 5 por 8, 41, 41, 5 por 1, 5 y 4, 9. La relación que existe entre este número y este número es de 1 es a 5. Entonces, todo esto es como 1 y todo esto es como 5, ¿no? Al simplificar, quedaría eso, pues, ¿no? Relación de 1 a 5. Ahora, sería 5 por 10 al cubo. Entonces el número de moles que tengo por acá es 5 por 10 al cubo. Ya está. Moles de este compuesto. Muy bien. Ahora establezco mi regla de 3, o planteo mi regla. ¿Cuál sería?
ponemos por acá. Nuevamente copiamos nuestra ecuación. 2 cobres, hierros, azufre 2, están en la relación a dióxido de azufre como 4SO2. Entonces la relación es de 2 a 4. Si acá yo tengo de él 5 por 10 al cubo, de él ¿cuánto tendría? X, no sabemos, X moles. Acá él es como 2 y acá él es como 4. Entonces nuestra regla de 3 diría X es igual a 5 por 10 al cubo multiplicado por 4, todo sobre 2. 5 por 4, 20. Entre 2, 10. 10 por 10 al cubo, eso me da 10 a la cuarta. Entonces la respuesta acá sería 10 a la cuarta. Esa sería la cantidad de moles que tenemos de dióxido de azufre. 10 a la cuarta. Entonces ya tenemos una respuesta. Entonces 10 a la cuarta moles de dióxido de azufre. Muy bien. Ahora, pero nos falta determinar todavía los kilogramos de cobre que se están produciendo. Bueno, eso lo vamos a calcular por acá. ¿Cuántos kilogramos de cobre se han producido? Claro, ya calculamos las moles de dióxido de azufre. Sale 10 a la cuarta, 10.000 moles. Ahora faltaría calcular la masa. Nuevamente copiamos lo que nos interesa. Nos interesa esto de acá. Sería 2 cobre, hierro, azufre 2. Y lo que se produce es 2 cobres. Ahí está. Entonces, tenemos de él 917,5 kilogramos. Y de él tenemos X kilogramos, no sabemos cuánto es. Del cobre, hierro, azufre 2, ¿qué sabemos? Que es 2 veces esta masa. Por nuestra separata sabemos que esa masa es 183,5. Ahí está. Y el cobre, ¿cuánto es el cobre? 63,5. Sería 2 veces 63,5. Establecemos una regla de 3 y la respuesta sería X sería igual a 917,5 multiplicado por 2 multiplicado por 63,5. Todo eso dividido entre 2 por 183,5. Ya habíamos observado que entre él y él existía una relación de 1 es a 5. Se cancela como 1, como 5. Este 2 con este 2 se cancela. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que X es igual a 5 por 63,5. Sería 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 3, 15. Más 2, 17. Llevo 1. 5 por 6, 31. 31. Entonces, ¿cuánto tenemos de cobre? 3.175 kilogramos de cobre. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Veamos. Tenemos 3.175 y 10 a la cuarta. ¿Falta algo? Y la comita decimal. Acá sería 317,5, ¿no? Nos faltaba colocar la coma decimal. La coma decimal nos haría poner acá 317,5. La respuesta sería entonces la única, la C. Entonces, en el problema número 6, la respuesta es la C. Entonces, ahí tenemos la respuesta, la C. Problema número 6, la C. Muy bien, jóvenes. Pasamos ahora al problema número 7. En el problema número 7 me dan el zinc, el ácido clorhídrico, y que eso está produciendo dicloruro de zinc, más hidrógeno molecular. Y me están preguntando qué volumen en litros de hidrógeno a condiciones normales se están produciendo. Entonces, la ecuación lo tenemos ahí. Te doy 2 minutos para que lo intentes. Inténtalo.
Problema número 7. Bueno, vamos a ver cuánto sale el problema número 7. En el problema número 7 dice, ¿cuántos litros de hidrógeno, ahí está, cuántos litros de hidrógeno se están produciendo a condiciones normales? Y no sabemos cuánto se está produciendo. A partir de 327 gramos de zinc, tenemos 327 gramos de zinc. 327 gramos de zinc producen esta cantidad de hidrógeno. Aquí está la ecuación. Entonces, como ves en la separata no está la ecuación. Esta sería la ecuación. Entonces, nuestra ecuación sería un zinc, acá hay un zinc. Acá hay un hidrógeno, acá hay 2. Entonces, acá debo multiplicar por 2. Serían 2 hidrógenos. 2 cloros, 2 cloros. Entonces, la ecuación va a ser 1, 2, 1, 1. Ahí está. Esa es mi ecuación. 1, 2, 1, 1. Ahora, acá tenemos 327 gramos de zinc y 730 gramos del ácido. Y me piden el hidrógeno a condiciones normales. En este problema me están dando 2 datos en los reactantes. No era necesario. Solo con un dato yo podía determinar todos los demás datos. Pero acá me están dando ¿qué cosa? 2 datos. Entonces, cuando a mí me den 2 datos en los reactantes, uno de ellos va a ser el reactivo limitante. Profesor, ¿qué cosa es el reactivo limitante? El reactivo limitante es aquella sustancia que cuando se acaba la reacción química, termina. Ya no hay más reacción química. Cuando el reactivo limitante se acaba, todo proceso se detiene. Entonces, lo que vamos a buscar acá, entre 327 gramos de zinc y 730 gramos del ácido, es saber quién es el reactivo limitante. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, el zinc. Vamos a ver en la separata, nos deben dar el peso del zinc. Nos dan que es 65,4. 65,4. Entonces hay que dividir 327 entre 65,4. Dividimos estas dos cantidades así. Acá tenemos 730 gramos del ácido. Entonces hay que dividir esto de acá entre lo que pesa esto de acá. Sería 35,5 más 1, 36,5. 36,5 por 2. ¿Cuánto es 36,5 por 2? Sería 73. Entonces acá va 73. Muy bien, hay que dividir 730 entre 73. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 10. Ya está. Acá dividimos 327 entre 65,4. Hay que dividir. ¿Cuánto sería eso? A ver, 5 por 6, 30, 300. Claro, sería 5. 5 por 4, 20. Llevo 2. 5 por 5, 25 más 2, 27. Llevo 2. 5 por 6, 30 más 2, 32. 327. Entonces acá este cociente me da 5. Como podemos observar, la masa que me han dado de dato entre la masa estequiométrica es 5. Aquí también, la masa que me han dado de dato entre la masa estequiométrica es 10. De estos dos cocientes, el menor, o sea, él es el menor. Ponemos por acá, él es el menor. A el menor cociente significa que es el reactivo limitante. Por acá le pongo que él es el reactivo, ¿qué va a ser? Limitante. Y ahí tenemos al reactivo limitante. Sería 5 en este caso, pues, ¿no? Entonces, con él se trabaja. En este caso, con el zinc. Significa que el ácido debe estar en exceso. Hay mucho ácido. No todo el ácido va a reaccionar, sino una parte nomás de él. Entonces, nuestro reactivo limitante es el zinc. ¿Ya está? Ya tenemos el reactivo limitante, que es el zinc. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Él, que es el reactivo limitante, ahí está, me va a servir para hallar la solución al problema. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Sería así. Reactivo limitante sería igual a X sobre la masa estequiométrica del hidrógeno. ¿Y cuánto es la masa estequiométrica del hidrógeno? Sería 1 por 2, 2. Por 1, 2. Entonces acá va a ser 2. Entonces va a ser X sobre 2. Entonces como el reactivo limitante me salió 5, 5 es igual a X sobre 2. 2 por 5, 10. 10 es igual a X. Pero 10 ¿qué? 10 gramos. Pero yo no quiero gramos, yo quiero volumen a condiciones normales.
Entonces, estos 10 gramos que tengo acá, tengo que pasarlo a moles. Entonces, el volumen a condiciones normales sería 22,4 multiplicado por N. Así, mira. Entonces, el volumen sería 22,4 multiplicado por el número de moles. Pero ¿cuántas moles tenemos? Sería 10 entre el peso del hidrógeno, que es 2. ¿De dónde salió este 2? Del peso de esta molécula. Esta molécula pesa como 2. Sería 10 entre 2. 10 entre 2 sería 5. O también podría sacar mitad acá, mira. Mitad 1, mitad 11,2. 11,2 por 10, el volumen sería 112 litros. Y ya tenemos la respuesta. 112 litros de hidrógeno a condiciones normales. La respuesta sería, veamos, acá está, la B. Entonces ponemos por acá la respuesta, ¿cuál es? La B. Listo. Ya tenemos el problema número 7. Tienes 2 minutos para intentar el problema número 7. Y continuamos. Vamos a hacer una retroalimentación. En esta retroalimentación vamos a analizar nuevamente el problema número 6. ¿Qué tenemos en el problema número 6? Observa, en el problema número 6 tenemos esta ecuación. En esta ecuación me dicen que tengo 1835 kilogramos de este compuesto, que está al 50% de pureza. 50%, ¿ah? ¿Qué era 50%? Eso es un medio. Si yo tengo un medio, entonces un medio de esta masa. ¿Cuánto es eso? 917,5. Voy a eliminar a kilo. Para eliminar a kilo, un kilo es igual a 10 al cubo. O sea, yo voy a tener 917,5 por 10 al cubo gramos en masa. Ya tengo la masa del compuesto. Esa masa lo debo transformar a moles. ¿Cómo transformo una masa a moles? Dividiendo entre su peso. ¿Cuánto es el peso fórmula de este compuesto? Según dato del problema, 183,5. Ponle ahí, 5. Dividiendo esto de acá, me va a salir 5 por 10 al cubo. Y eso es 5.000. 5.000 moles. Ahora, establecemos nuestra relación. 2 cobres, hierro, hierro, azufre 2, azufre 2. Está en la relación de 4 dióxido de azufre. Entonces, la relación es de 2 es a 4. Acá lo pongo, de 2 es a 4. Tengo 5.000 moles de él, 5.000. Y de él tengo X. No lo sé. Pero ¿cuál es la relación estequiométrica? La relación estequiométrica es de 2 y él es como 4. ¿Cómo se resuelve esto? Mediante una regla de 3 simple. X a qué va a ser igual? A 5 por 10 al cubo multiplicado por 4. O sea, esta diagonal de acá, mira, esta diagonal. Todo eso dividido entre 2. Entonces tenemos nuestra regla de 3. 5 por 4, 20. Entre 2, 10. Sería 10 por 10 al cubo. Eso es 10 a la cuarta moles de dióxido de azufre. Entonces esa sería la respuesta. 10.000 moles de dióxido de azufre se están produciendo. Ahora, con respecto al cobre. Tenemos acá el cobre, ¿no? El cobre, hierro, azufre 2, está en la relación de 2 es a 2 con respecto al cobre. Como yo tengo la masa, que es el 50%, es 917,5 kilogramos. Como la respuesta me pide en kilogramos, no hago transformación de kilo, lo dejo al kilo nada más. Entonces serían X kilogramos. Acá sería 2 por la masa fórmula, no, peso fórmula de este compuesto, 183,5. Y acá sería 2 veces el peso del cobre, 2 por 63,5. Establezco mi regla de 3, sería 917,5 multiplicado por 2 multiplicado por 63,5. Todo eso entre 2 por 183,5. Saco mitad, saco mitad. Simplifico acá, simplifico acá. L es como 1, L es como 5. Me quedaría 5 por 63,5. ¿Y cuánto es 5 por 63,5? Eso me da 317,5 kilogramos de cobre. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 10.000 y 317. La clave es la C.
La respuesta es la C. Y así hemos retroalimentado el problema número 6. Muy bien, ahora pasamos al problema número 8. Tenemos por acá el problema número 8. ¿Qué nos dicen en el problema número 8? En el problema número 8 nos dicen, tenemos 19 gramos del óxido crómico. Ahí tenemos 19 gramos del óxido crómico, que se encuentran al 80% de pureza. 80% de pureza. Tenemos además 0,4 moles de aluminio. ¿Cuántos gramos de cromo se producen? ¿Sí? ¿Cuántos gramos se están produciendo? Me dicen. ¿Y cuánto aluminio sobra? No reacciona. ¿Cuánto ha sobrado? Muy bien. Comenzamos por acá. Primero vemos este 19. ¿Qué entendemos por ese 19? Profesor, es masa, son 19 gramos. Claro, son 19 gramos del compuesto. Pero no está puro. No está puro. Acá dice que el porcentaje de pureza es del 80%. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? A 19 le tengo que sacar el 80%. Entonces, multiplicando a 19 por el 80%. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, sería como multiplicar 19, un cerito se va con un cerito, y nos quedaría 19 por 8 sobre 10. ¿Cuánto es esto? A ver, 9 por 8, 72, llevo 7, 8 por 1, 8 y 7, 15. Sería 152 sobre 10. Entonces yo lo que voy a tener es 15,2 gramos del óxido crómico. Entonces ahora sí, tengo 15,2 gramos. Eso representa el 80% de 19. Ahora, el 15,2, ¿no? El 15,2 es la masa que tenemos del óxido crómico. ¿Cuántos gramos de cromo se están produciendo? Es lo que nos piden. Entonces vamos a bajar ese X por acá. X gramos. No lo sabemos. Entonces acá vamos a colocar las masas estequiométricas. Veamos. Acá tenemos el compuesto. ¿Cuánto será el peso fórmula de ese compuesto? Acá lo tenemos en la separata. Su peso es 152. Acá le ponemos que es 152. El cromo, su peso atómico es 52. Por 2, vamos, acá sería 52 por 2. Eso es 104. Entonces tenemos que él es como 104 y él es como 152. X, ¿a qué sería igual entonces? A 15,2 por 104, todo sobre 152. Operando esto, podemos simplificar acá, esto es como 1, simplificamos acá, esto sería como 0,1. 0,1 multiplicado por 104, esto nos estaría dando 10,4 gramos. Y esa sería la respuesta. ¿No? Esa sería la respuesta. 10,4 gramos, ¿de quién? De cromo. Ahora, teníamos 0,4 moles de aluminio, ¿no? Él está en exceso. Él es el reactivo en exceso. Y este es el reactivo limitante. Profesor, ¿cómo lo determinó? Porque me están pidiendo cuánto sobra de aluminio. Pues, si me preguntan cuánto sobra de aluminio, él es el reactivo en exceso. Él está en mayor cantidad. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar cuánto aluminio ha sobrado, no ha reaccionado? Tendríamos que calcular, ¿no?, cuántas moles tenemos de aluminio que no reaccionan. Entonces tendríamos que hacerlo de la siguiente forma. Por acá lo vamos a hacer. Tenemos 15,2, claro, era la masa, entonces tenemos la masa del óxido crómico, vamos a hallar el número de moles, va a ser 15,2 entre su peso, que es 152. Esto salió 0,1. 0,1 mol. O sea, que tenemos de él 0,1 mol que está reaccionando. De él, ¿cuánto estará reaccionando? Vamos a ver. La relación del óxido crómico al aluminio están en la relación de 1 es a 2. Entonces, si de él tenemos que reacciona 0,1, ¿cuánto estará reaccionando de él? X. Pero acá él está en la relación de 1 mol es a 2 moles. Entonces, X, ¿a qué sería igual?
2 por 0,1 es 0,2 moles. Entonces acá debería ser 0,2. X sería 0,2. Reaccionan 0,2 moles de aluminio. Ha reaccionado 0,2. Profesor, pero tenemos 0,4. De los 0,4, 0,2 están reaccionando. ¿Cuántos no reaccionan? 0,2. Entonces lo que sobra o no reacciona va a ser 0,4 menos 0,2. ¿Cuánto sería la respuesta aquí? La respuesta sería 0,2 moles. Entonces la respuesta sería 10,4 y 0,2. La clave es la B. Entonces la respuesta sería la B.